¿Pensás que te pueden echar? ¿Que hay un operativo para que vos Sí, no puedas sí. asumir? Hay un operativo para que no pueda asumir Victoria y hay un operativo, en el caso mío, para echarme ya estando dentro de la Cámara. Javier Milei, buen día, muchas gracias por participar en esta tercera edición del Forbes Summit Reinventando Argentina. ¿Qué tal, Alex? Es un gusto enorme estar aquí. Bueno, Javier, 1 millón de votos prácticamente, voto menos, voto más, junto con José Luis Espert en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, la tercera fuerza, con mucho apoyo de los jóvenes, con mucho apoyo en distritos de los más pobres de la ciudad también. ¿Cuál es tu primer balance superado el día después de las elecciones de este resultado electoral? Bueno, nosotros la verdad que miramos los resultados con mucha satisfacción. La realidad es que cuando vos mirás encuestas sobre los jóvenes, vos vas a ver que 1 de cada 3 jóvenes se definen como liberales libertarios. Eso es una muy buena noticia porque eso significa que en términos de dinámica poblacional cada vez va a haber una mayor penetración de las ideas de la libertad y en el fondo si hay conciencia sobre el valor de la libertad, sobre las ideas subyacentes en las ideas de la libertad, eso es muy bueno porque tiene asociado valores morales que tienen impacto sobre el diseño de instituciones y que eso se traduce en mayor bienestar, en mayor prosperidad y en sociedades que además viven de manera pacífica. Entonces, en ese conjunto de elementos te diría que es una muy buena noticia y que quiere decir que pese a lo oscuro que se ve el presente, hay luz al final del camino porque el futuro es liberal. Cuando dice el futuro es liberal, imaginás que no es solo un buen resultado por una elección de medio término, que suele capitalizar mucho los indignados frente a la clase política, sino que claramente ves al espacio político como una fuerza competitiva para la elección de acá a 2 años. A ver, lo que uno ve es que el espectro va aumentando, ¿no? O sea, ciertamente arrancó con una muy sólida base de jóvenes. Eso también tiene una explicación. No es que son... A ver, la casta política lo que va a tratar de hacer es de minimizar, de menospreciar lo que hemos logrado. Va a tratar de ponerlo en la cápsula de, bueno, es gente enojada, es como una suerte de error, porque es una forma también de no hacer la autocrítica la propia casta política. Ahora, la realidad es que cuando vos mirás, hay toda una lógica de por qué pasó lo que pasó. Es decir, ¿por qué primero arrancó con los jóvenes? Tiene todo un sentido. Primero porque hoy el status quo recita socialismo. Vos tomes lo que es el oficialismo o la pseudo-oposición, algún punto del manifiesto comunista abrazan, de Marx y Engels, o sea, así como lo escuchás de áspero y duro. No solo eso, sino que además, otra cosa que es muy importante, si el status quo es socialista, entonces la rebelión natural es liberal y los que son naturalmente rebeldes son los jóvenes. Además, los jóvenes llevan mucho menos tiempo expuestos al sistema de adoctrinamiento, que es la educación pública, independientemente sea de gestión privada o de gestión estatal, y por ende son un campo más fértil para recibir nuevas ideas. Y después también hay otro elemento que jugó un rol muy importante, fue el tema de la pandemia y el manejo cavernícola de las cuarentenas, que hizo que las personas revalorizaran el concepto de la libertad. O sea, yo creo que eso fue lo que generó una primera explosión. Ya se venía gestando esto, eso también, digamos, o sea, suelen ser bastante despectivos y bastante negadores, ¿no? Pensá que definieron lo que habíamos hecho en la primera elección como un fenómeno barrial y bastante particular, un fenómeno barrial que llega a revistas donde The Economist nos dio una página entera,
al Financial Times, a Le Figaro, a The Guardian, o sea, y El País, El Mundo, o sea, muchas partes del mundo hablaron de lo que nosotros habíamos alcanzado. Por lo tanto, vos fijate que todas esas interpretaciones despectivas fueron superadas. También, digamos, había toda una visión de que era algo para una élite. Y, sin embargo, por ejemplo, en Capital, los mejores registros nosotros los tuvimos en los barrios más postergados de la ciudad. Y otra cosa que también yo te lo puedo graficar con un ejemplo. Insisten con esto de que son indignados, o sea, la gente está enojada, no es que, digamos, o sea, no entiende de qué habla. O sea, bien de político casta que menosprecia a la gente. Y esto es interesante porque en un momento yo tenía una obra de teatro que se llamaba El Consultorio de Milei, que básicamente era una charla de economía puesta en formato de sesión de psicólogo. Terapéutica. Claro, exactamente. Y lo interesante es que mi queridísimo amigo Berti Venegas Lynch, hijo de nuestro máximo prócer, Alberto Venegas Lynch, hijo, y es muy interesante porque cuando va al baño, los chicos estaban hablando en el baño, sobre la obra de Rothbard. Es más, cuando tuve el honor de hacer una tenida académica en la Universidad de Belgrano junto al profesor Alberto Venegas Lynch, hijo, una de las cosas que a él le sorprendía, que él había mencionado, era que en ese contexto él no tenía claro si cuantitativamente este movimiento o esta nueva oleada liberal era más grande o no, pero lo que sí le quedaba claro era que era mucho más profunda, que los chicos tenían acceso a la bibliografía, que conocían la bibliografía, que citaban la bibliografía, y que eso a él le parecía que esta oleada era más interesante en términos de consistencia técnica. Y Javier, ¿cómo te imaginas tu vida, digo, en el Congreso de la Nación, conviviendo con lo que vos llamás la casta política, tratando de llegar a acuerdos, consensos? ¿O no es el rol de la fuerza que representás generar consensos? Es tratar de debatir ideas independientemente de lo que se pueda consensuar. Esa es la reflexión correcta. O sea, yo no tengo ni que generar consenso ni nada. O sea, yo voy a ir a debatir ideas. Nosotros, desde La Libertad Avanza, lo que proponemos es una discusión de la política desde una perspectiva moral. La perspectiva moral viene anclada en los valores del liberalismo, ¿no? O sea, por eso siempre nosotros sistemáticamente damos la definición del propio Alberto Venegas Lynch, hijo del liberalismo, que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Pues fíjate que en esa visión que uno tiene, entonces vos sabés que, por ejemplo, hay cosas que nunca vas a hacer. Jamás vas a ir contra la vida, jamás vas a ir contra la libertad, jamás vas a ir contra la propiedad, jamás vas a subir impuestos, jamás vas a crear nuevos impuestos. Entonces, cuando vos la discusión la llevás a un plano moral, ¿me entendés? Es como que yo te diga, mira, Alex, para vos, respetar la vida del otro ser humano, ¿está bien? Sí, sí, sí. Bien. ¿Y asesinar a otro ser humano porque no te gusta? Sin duda que no. Bien. Los políticos nos quieren explicar que hay una suerte de valor medio y que entonces hay cosas en el medio que están bien. Entonces, digamos, no falta el imbécil que va a decir, no, bueno, la tortura está bien. Entonces, en realidad, cuando vos la discusión la llevás al plano moral, en el fondo termina quedando esto, qué es lo que está bien y lo que está mal. Te lo doy con una ahora discusión concreta. Presupuesto. Nosotros no estamos dispuestos a aprobar ningún presupuesto que tenga déficit fiscal. ¿Por qué? Porque si vos tenés déficit, lo tenés que financiar. Si lo financiás con deuda, es cargarle la cuenta de la fiesta presente a tus hijos, a tus nietos, a las generaciones futuras, a gente que no vota, a gente que quizás todavía no nació, lo cual está claro que es inmoral.
Ahora, supongamos que entonces decidimos financiarlo con emisión monetaria, con el señoriaje. Ahora, eso si no tiene una contraparte en la demanda de dinero, ¿cuál es el problema? El problema es que lleva a inflación. Esa inflación tiene dos efectos. Uno que es distorsiona el funcionamiento del sistema de precios, termina impactando negativamente la asignación de recursos, termina castigando el crecimiento económico. Pero no solo eso, sino que además, como el impuesto inflacionario es altamente regresivo, pega entre 25 y 30 veces más fuerte sobre los más vulnerables, con lo cual también es aberrante. Y la otra es que te suban los impuestos, y eso es una confiscación, es un avance sobre tu propiedad. Por lo tanto, no estamos dispuestos a ningún presupuesto que tenga déficit. Y como partimos de déficit, hay que hacer un ajuste. Y ese ajuste no tiene que ser subiendo impuestos, tiene que ser bajando gastos. Y que ese gasto golpee sobre la política y no sobre el sector privado. Ahora te voy a hacer una pregunta concreta sobre el presupuesto. Les recomiendo a todos los que están viendo más tarde escuchar un reportaje con alguien que Javier conoce bien, que es Carlos Rodríguez Brown, economista argentino, hispano-argentino, que vive en España hace muchos años, donde hablábamos de la dificultad en esa charla de llevar el mundo de las ideas al mundo de la práctica. Y ahora sí retomo con el presupuesto. Está bien, como dijiste en tu campaña, bajar todo el gasto obsoleto vinculado a la política, pero sabemos que el costo principal del presupuesto está ligado, por ejemplo, a las jubilaciones. Entonces, el gran signo de pregunta es, perfecto, sin emisión, sin tomar deuda, sin subir impuestos. ¿Cómo se hace un ajuste que realmente mueva el perímetro en el costo para lograr evitar el déficit? Bueno, por eso nosotros siempre hemos hablado de reformas estructurales de 3 generaciones. La reforma del sistema previsional es una reforma de segunda generación y por eso es tan importante la primera. En primera vos tenés que arrancar con una, y aclaro que es en este orden que voy a decir, esto tiene que ver con el teorema general de segundo mejor de Lipse y Lancaster, porque la forma, la secuencialidad no es la misma. Vos en la primera etapa tenés que hacer una reducción del gasto público para poder bajar impuestos. En ese contexto después flexibilizás el mercado laboral hacia adelante, porque no podés vulnerar los derechos adquiridos. Y una vez que vos tenés eso, donde la asignación de recursos va a tener incentivos a que sea a tomar trabajo, vos abrís la economía y eso te va a asegurar 15 años de crecimiento. ¿Dónde tenés que cortar? En partidas donde roban los políticos. En la obra pública, pasando un sistema de iniciativa privada a la chilena. Nosotros además tenemos mejoras incorporadas de lo que han hecho los peruanos y los que han hecho los suizos, ya sea por el tema de los way-outs o sea por la cuestión del diseño de incentivos. Lo otro que tenés que eliminar de cuajes son las transferencias discrecionales, tanto de nación a provincias como de provincia a municipio. Eso es una fuente de robo grotesca, porque en general además buscan hacer esas transferencias hacia provincias que tienen contabilidad opaca, para ser bastante elegantes, y eso permite mucho margen para robar. Y otra cosa que vos tenés que hacer es eliminar también de cuajo los subsidios económicos, pero que el costo de eso caiga sobre el sector público y no sobre el sector privado, donde vos tenés que trabajar sobre la ecuación económica financiera de los contratos y lo que tenés que hacer es sacar los componentes fiscales. Porque, por ejemplo, la verdad es que la tarifa que vos tenés hoy podría duplicar el precio para servicios, la tarifa de claro, servicios. Podría duplicarse para las empresas sin que el precio aumente. ¿Y cómo? Eliminando los impuestos. Si la mitad de la factura que pagás son impuestos. Entonces, digo, para ver qué se puede hacer. Y obviamente eso tiene que implicar, digamos, reducciones del gasto público. Es obvio, digo, que a los políticos no les gusta hacer eso porque es de ahí desde donde ellos roban. Pero bueno, por eso vamos a estar haciendo este planteo desde lo moral. Entonces, ¿me comprendés? Cuando vengan a hacer el planteo, es, ok, explícame por qué vos querés robarle a la gente. ¿Alcanza con esos lugares donde vos identificaste obra pública, transferencia de provincias, alcanza como para realmente lograr y los subsidios? Sí, ahí tenés casi tenés cerca de 10 puntos del PBI. Bien. O sea, y ahí vos podés empezar a bajar impuestos, los tenés que liberar desde el lado de la oferta, podés hacer reducciones de impuestos, por ejemplo, como en Chile, que vos tenés que el impuesto a las ganancias reinvertidas es 0, entonces la empresa que tiene incentivo a reinvertir. Fíjate que no son impuestos que estás cobrando hoy, sino que son los de mañana que no vas a cobrar,
y vos entonces tenés incentivo a reinvertir las utilidades y como vos flexibilizaste el mercado laboral, toda esa inversión va a ser intensiva en trabajo. Entonces, ¿esto se puede hacer? Sí. El problema es que lo que tiene que quedar claro es que esta vez tienen que perder los políticos en esto. O sea, se les acabó el robo y por eso ellos están tan ofuscados, tanto con Victoria como conmigo, donde están, en el caso de Victoria, están abiertamente y de manera muy intensa tratando de evitar de que Victoria pueda asumir. Y por otro lado, también hemos recibido ya información que se están generando operaciones, especialmente desde una parte de lo que es la pseudo-oposición, para buscar algunas tretas en la dinámica parlamentaria para echarme. O sea, con lo cual, fíjate que siempre... ¿Pensás que te pueden echar? ¿Que hay un operativo para que vos Sí, no puedas sí. asumir? Hay un operativo para que no pueda asumir Victoria y hay un operativo, en el caso mío, para echarme ya estando dentro de la Cámara. ¿Con qué argumento? Están, digamos, justamente diseñando los argumentos para hacerlo. O sea, y van a estar provocando esas situaciones para que después se pueda utilizar esos argumentos. Así de sucia es la política. Así de basura son, así son, digamos, se las tiran de democrático y en realidad justamente lo que no quieren es que estén las voces distintas. ¿Quién está detrás de este operativo, Javier, que estás... Gente, digamos, o sea, por el lado de los ataques a Victoria, gente vinculada al oficialismo y en el caso de mi particular, gente vinculada a la pseudo-oposición. ¿Te referís al PRO, el espacio del PRO? Al espacio Juntos por el Cambio, digamos, sí, del lado de las palomas. ¿Vas a hacer una denuncia cuando tengas más pruebas al respecto para prevenir no, este tipo digamos, de situación? O sea, vos, a ver, digo, ya han hecho, digo, varias operaciones, las cuales se las hemos desarticulado preanunciándolas en los medios, ¿no? O sea, así es que en ese sentido nosotros estamos muy alertas, estamos muy pendientes de estas cosas porque sabemos lo sucio que juegan y lo antidemocrático que son. ¿Qué fue lo que más te dolió de participar en una campaña política con esto que estás enunciando ahora? ¿Qué fue lo que más te decepcionó? ¿Qué fue lo que más aprendiste? Mira, aprendí muchísimo. Eso, la verdad es que como proceso de aprendizaje, creo que mi calidad como economista aumentó sustancialmente porque creo que la comprensión que hoy tengo de cómo funciona la política es mucho más profundo y el proceso decisorio lo tengo mucho mejor internalizado. Yo creí que siempre, desde mi visión anarcocapitalista, y aun cuando siempre dije que de corto plazo era minarquista, pero filosóficamente soy anarcocapitalista, siempre consideré que la política era una basura, un chiquero, una porquería, y al estar acá metido adentro de esto, lo que sí tengo para decir es que todo lo que yo creía era muy poquito, es muchísimo peor. O sea, es muchísimo, pero muchísimo peor lo sucio que juegan los políticos. A veces vos creés que los malos son malos y en realidad son malos, pero a veces Dios, que se aparecen como los buenos son mucho más malos que los malos. Bueno, ahí volvemos, te tengo que repreguntar a lo que acabas de decir antes, de las palomas son las que estarían dentro del espacio Juntos por el Cambio, son los que estarían generando una operación para que vos no puedas asumir y no los halcones, digamos. De hecho, digamos, o sea, con los halcones yo tengo una excelente relación. Entonces, en ese contexto, lo que yo tengo para decir es, contarle a la gente, es que esto es mucho peor de lo que se imaginan. O sea, yo tenía una muy mala opinión de esto, es muchísimo peor, pero el problema es que si no das la pelea, ¿sabes lo que pasa, Alex? Mirá, la hinchada argentina es maravillosa, fabulosa, pero los goles los hace Messi.
Y para que Messi haga los goles tiene que jugar, se tiene que calzar los cortos, ¿me entendés? Y tiene que jugar. Aquellos que creen que se puede hacer algo desde la tribuna, les propongo este ejercicio. Que pongan una pelota en la mitad de la cancha y que se pongan a gritar a ver cuántos goles hacen, a ver si se puede mover un poquito la pelota. Entonces, la única forma de modificar esto es involucrarte, porque si vos no te involucrás de modo directo, lo hacen ¿quiénes? Los otros, los colectivistas. Y siempre vos tenés que te terminan corriendo la discusión siempre a situaciones más colectivistas. Y en eso nosotros también estamos muy satisfechos con lo que logramos, porque si vos te fijás, nosotros hemos logrado correr el centro de la discusión. Durante toda la campaña el liberalismo estuvo en el centro del ring. Durante toda la campaña muchas fuerzas tuvieron que adoptar discurso liberal. Lo más grosero y más insultante para la gente debe ser lo que hizo la gente de Juntos por el Cambio, en especial en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde falsamente firmaron un compromiso de no subir impuestos y a los pocos días el señor Larreta manda un ajuste de todas las tasas. Mirá, digo, no hay nada más obsceno que gente tratando de justificar el robo. Porque en el fondo, primero porque te estafó, porque te dijo una cosa y no la hizo, y segundo es un juego de suma cero. Si vos, digamos, la situación tal como estaba, vos ibas a tener una reducción de la carga fiscal, ese ajuste que hacen te lo están sacando. Por lo tanto, digamos, tu bolsillo está peor, no está mejor. Claro, el argumento de que solamente es un aumento nominal de cuando Bien. los salarios no tienen el mismo aumento. Bueno, no, bueno, digo, podemos claro. discutir un montón de cosas, de errores groseros. O sea, el hecho de vuelta, esto es para generarle más ingresos al sector privado. Por lo tanto, además pondría una lupa gigante sobre aquellos que los defienden. No solo los políticos, cosa que entiendo porque es de donde roban la basura de los políticos, sino que además pondría la lupa también, digamos, o sea, gente que supuestamente está en el sector privado defendiendo algo así. ¿Qué político te sorprendió para bien que conociste en la campaña? Para apartarnos de la generalización de la basura de los políticos. No hay muchos políticos de los que tengo una excelente opinión. O sea, claramente con quien tengo muy buena relación y respeto mucho es a la señora Patricia Bullrich. Porque una de las cosas que descubrí en este negocio que está lleno de mentirosos y embusteros. Y yo le valoro a la señora Bullrich que siempre que habló conmigo, siempre me dijo la verdad. A vos, a veces, digo, cuando dices las cosas te pueden gustar más o te pueden gustar menos. Pero es importantísimo que te digan la verdad. Entonces es alguien que siempre habló conmigo en una situación de absoluta verdad, o sea, transparencia. Y eso para mí, o sea, es súper valioso. Obviamente, yo ya antes de esto tenía una muy buena relación con Waldo Wolf, o sea, bueno, ahora es mejor. Esto no quiere decir que vaya a pensar igual en todo. Tenemos diferencias, de hecho en la propia estructura que nosotros armamos en La Libertad Avanza, tenemos también distintos enfoques, distintas miradas, o sea, no hay un solo, hay, a ver, liberales clásicos, liberales minarquistas, hay anarcocapitalistas, o sea, liberales libertarios, hay paleolibertarios. A ver, si Juntos por el Cambio fueran solamente los halcones liderados por Patricia Bullrich. Entonces no sería Juntos por el Cambio. Vos ahí te sentirías cómodo en ese espacio, compartiendo ese espacio. A ver, está buena la pregunta, yo te la voy a contestar, pero de otra manera. A ver. Desde mi punto de vista, la política le debe a la ciudadanía un reordenamiento en términos ideológicos. Para mí tienen que quedar de un lado los colectivistas y del otro lado los que abrazan las ideas de la libertad. Dentro de los colectivistas, ¿quiénes estarían para mí? La Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista. Ahí está la Coalición Cívica, que es más de izquierda todavía que los radicales. Ahí estarían las palomas de Juntos por el Cambio, que son socialdemócratas con una fuerte vocación de intervención y que les gusta meter la mano en el bolsillo a la gente. De hecho, las palomas de Juntos por el Cambio no son muy distintas al kirchnerismo en términos de diseño de política económica. En realidad solamente difieren en los modales. Y en ese espacio también quedarían
la izquierda inviable. Y del otro lado tendrías aquellos que aman la idea de la libertad. Entonces ahí tendrías liberales clásicos, liberales minarquistas, liberales libertarios, tendrías los paleolibertarios, o sea, conservadores, tendrías al peronismo republicano, al peronismo federal, al menemismo y obviamente a los halcones. Y yo no es que llegué a esta concepción de la nada, o sea, tiene que ver con lo que es mirar la historia argentina. Vos fíjate esto, vos tuviste la alianza. ¿Qué fue la alianza? Fue un armado electoral para ganarle el peronismo. Se logró, fue exitosa, pero gobernando fue un desastre. Cambiemos fue una alianza electoral para ganarle al kirchnerismo. Fue exitosa porque ganó, pero gobernando fue un desastre. Desde mi punto de vista, ahí quizás en algún momento el presidente Macri debería decir, bueno, en realidad, no lo sé, esto, digamos, esto es hipótesis mía, porque cuando yo tuve la posibilidad de hablar con él 3 semanas antes de las PASO, solo hablé de economía. Hoy le preguntaría esto, Esta es la pregunta ¿Qué que le preguntarías a Macri? Me gustaría saber si se puede gobernar teniendo al lado a los radicales, a la coalición cívica y a las palomas. O sea, para mí, digamos, o sea, esos son todos pelotazo en contra. Es decir, vas a jugar un partido y salís 3-4-0 abajo. O sea, porque lo que tenés que hacer, ellos creen todo lo contrario. ¿Y qué crees que te contestaría Macri? Los necesitamos para ganar, porque si no, no llegamos. Sí, pero bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que después llegás con el mandato diluido. Entonces me parece mucho mejor una situación que se genere un equilibrio de cuartos, ya sea una ruptura en el peronismo, digo, está claro, está evidente. Claro, porque esto es lo que quería decir. Porque la sensación que te quedó, ¿cuál es? Entonces solamente pueden gobernar los peronistas. Entonces los peronistas se aliaron todo y ganaron. ¿Pueden gobernar? No, es un desastre, es otro gobierno desastroso. Entonces quizás en una situación de crisis vos te podrías encontrar con un equilibrio de cuartos, donde por un lado queda el peronismo de izquierda y por otro lado queda todas las otras ramas del peronismo que yo señalé, y quizás también tengas eso dentro de la pseudo-oposición en Juntos por el Cambio. Entonces, estamos sobre el tiempo, te quiero preguntar 3 cositas. Inflación para el año próximo, ¿cuánto calculás que va a estar? No, yo no hago pronósticos, o sea, eso es de chantas. Directamente. Claro, porque la pregunta es, ¿vos sabés cuál va a ser el déficit fiscal? ¿Sabés cuál va a ser la emisión monetaria? Y lo más importante de todo, ¿vos sabés cómo van a estar mutando o cómo se van a manifestar las preferencias de los... Eso dejárselos a los chantas. Y la otra pregunta es, ¿te imaginás siendo presidente de la Argentina? ¿Te lo puedo contestar con una pregunta? Sí. En el año 2019, ¿vos te imaginabas esta charla? Por supuesto que no. Bueno, entonces el 2023 está tan lejos y la situación económica argentina es tan delicada que si te contestara esa pregunta sería más chanta. ¿Pero te gustaría? Si te gustaría ser presidente, esa pregunta sí, es independientemente de la factibilidad. Eso de vuelta, yo para ver algo así tendría que creer que puedo transformar algo. Sí, porque digo, por el mero hecho, digamos, de calzarme una banda y un bastón, eso no, o sea, a mí no me seduce el poder per se. De hecho, una de las cosas por las cuales yo me meto en el sistema es para devolverle el poder a la gente, no para para tener el poder yo. Porque muchas veces lo que yo noto es que muchos políticos necesitan el poder para hacer lo que en sus vidas reales no pueden hacer. Entonces utilizan el aparato represivo del Estado para cumplir lo que no pueden cumplir por sus propias vías. Entonces yo no tengo, digamos, o sea, así una cosa que el poder, suspiro por el poder. No, digamos, o sea, el poder para ser feliz lo tengo yo mismo, ¿me comprenden? No necesito nada exógeno. Pero si llegara a darse una situación donde habría todo un movimiento cultural basado en un conjunto de morales, de valores morales, que quisieran transformar la Argentina hacia las ideas de la libertad y que circunstancialmente mi nombre pudiera estar ahí, yo no le escapo a los desafíos. Javier Milei, muchísimas gracias por abrir este encuentro Reinventando Argentina. Gracias, Alex. No se vayan, ahí viene el primer panel. Estamos con Daniel Funes de Rioja, estamos con el fundador de Siglo XXI y con Diana Mondino, el doctor Rabat, y con Diana Mondino los esperamos
No se vayan, esto sigue hasta el mediodía. Gracias.